Pues Symphony Performance nace de una transición, de mi transición, y de no poner en el centro eso, sino pensar cómo, bueno, el trabajo coreográfico y de investigación que yo estaba haciendo también empezó a transicionar conmigo. Y de ahí empecé a darme cuenta, bueno, de que se podía empezar a trabajar lo coreográfico desde una perspectiva queer y transfemenina, y cómo, bueno, y cómo es esa configuración. Y de ahí empiezo a hacer como una serie de prácticas que ponen en común el mundo travesti, los fenómenos travestis, la performatividad travesti y lo que viene asociado con todo ello, con herramientas coreográficas, herramientas escénicas, ¿no? Y fruto de este diálogo aparece esta pieza que es Symphony Performance. Bueno, pues yo mi manera de trabajar no es en plan capitalista ecocida de la coproducción y el tour y el estreno, para nada, sino que a mí me gusta pensar los proyectos artísticos de una manera expandidas en el espacio y en el tiempo, sobre todo. Entonces yo sí que voy siguiendo como una fórmula en la que estoy 2, 3 años investigando sobre una cuestión. Y al final de ese tiempo esa cuestión ya me lleva a la siguiente, ¿no? Pero como que sí que estoy 2, 3 años dando vueltas alrededor de unas cuestiones que son complejas y que no se puede resolver con 3 meses de creación y un estreno, ¿no? Y ese trabajo es investigativo, que comprende práctica artística, práctica de escritura, prácticas pedagogías, colaborativas, y yo siempre digo que fruto de ese caldero de 2, 3 años, la investigación suda diferentes objetos. Estos objetos normalmente es una performance, una pieza quizás, pero también otros objetos como pueden ser las colaboraciones, como pueden ser los textos, y de ahí el segundo trabajo que mencionabas de manifiesto independiente para una performativa travesti, suda un discurso también teórico y poético que traslado sobre el papel, y bueno, van apareciendo diferentes objetos y que juntos son la investigación, ¿no? Bueno, el manifiesto, por un lado, yo estuve estos últimos meses recogiendo muchas notas de las libretas desde los últimos 5 años y de pensamientos de tal que, bueno, simplemente hice el ejercicio de poner juntas, empezar a relacionar esas notas, a ponerlas juntas, a organizarlas de alguna manera, y de ahí casi que salió ya el manifiesto, como ideas muy recurrentes, de darle muchas vueltas. Es un punto de vista muy personal sobre el travestismo. Esta posición sobre la performativa travesti no tiene por qué servirnos a todas, porque no todas las travestis somos iguales, ¿no? Pero sí que bebe como de un pensamiento colectivo, de unas provocaciones también colectivas, como que no, lo que ya está puesto ahí no es solo mío, ¿no? Sino que forma parte de un pensar colectivo. Em, y bueno, yo escribo este texto y le pido a mi amiga y compañera, artista visual y de performance, Bruna Curi, travesti brasileña, le pido de hacer una colaboración y de que ella proponga un formato de publicación. Entonces yo le pasé el texto y ella estuvo trabajando con muchos gráficos, con anatomías, contraanatomías, y un poco desplegando su imaginario artístico. Y a mí eso me gusta mucho porque ya el trabajo no es como que sea mío, es en colaboración con otra, donde su sensibilidad también está dentro, en formato de imágenes. Y bueno, y ella y yo también tenemos unas diferencias, entonces está muy bien como poner nuestras prácticas juntas, ¿no? Lo veo más como, sí, como juntar prácticas artísticas y que empiecen a colaborar juntas, ¿no? Em, sí, es una publicación totalmente autogestionada, hecha desde cero por nosotras, y de momento está allí y queremos avanzar en ella también, ¿no? Cómo hacer más versiones. Bueno, sobre el escándalo, diré que somos escandalosas porque estamos escandalizadas, ¿no? Como que yo no sé a quién le pertenece el escándalo. Yo sí que creo que el escándalo es una herramienta política, forma parte de nuestro repertorio de activismo. Es importante saber usar el escándalo, ¿no? El escándalo
bueno, ha sido usado por el heteropatriarcado para criminalizar una serie de comportamientos, ¿no? Pero que de repente es una herramienta política que podemos usar nosotras, ¿no? ¿Para escandalizar a quién? Pues no lo sé. Yo supongo que a la cisgeneridad por ahora, ¿no? Pero no a toda, pero sí a una buena parte. Em, y ni siquiera, o sea, como yo no salgo a escena con ningún tipo de intención de provocar, ni de irrumpir, ni de romper nada, sino como, bueno, para mí es una oportunidad para ver durante casi una hora a una travesti escandalizándose. Normalmente lo ves en la calle, pero no te vas a parar a mirarlo, vas a pasar de largo. Aquí estás obligada a mirar durante 45 minutos y es una oportunidad, bueno, es una oportunidad de pedagogía, ¿no? Como, y a través de este sistema del escándalo y de la proclama en el espacio público, que es el teatro también, como bueno, igual salimos todas escandalizadas entonces, ¿no? Y ya no es solo ya no es nuestra responsabilidad, sino que compartimos el escándalo con las demás. Yo creo que es una representación del escándalo. Porque estoy jugando mucho en este trabajo sí, a representar y hacer representación pura y dura. Entonces, bueno, es un escándalo representado, ficcionado, como teatralizado, muy teatralizado, y quizás así solamente haciéndolo como de mentira, igual es la manera de ver las verdades, ¿no? Como, sí, algo así. Bueno, la travesti tiene que saber adaptarse a muchos momentos en la vida, igual que otros cuerpos, no solo la travesti, hablo desde esa especificidad, pero hay otros cuerpos que también pasan por ahí. Pero en el caso concreto de la travela, sí, o sea, hay una... O sea, más que una estrategia nuestra, es una exigencia sobre nuestros cuerpos también, como que depende del espacio en el que nos encontramos, nuestro cuerpo en el espacio público es tratado de una manera, en el espacio privado es tratado de otra manera, ocupa lugares diferentes, en el espacio laboral ocupa otro lugar. Una tiene que ir, sí, cambiando de caretas y cambiando de cartas para poder relacionarse en los contextos en los que está, pero también se asume como esa exigencia, ¿no? Sobre todo en el terreno como de las artes amatorias, que también es donde yo hago un zoom in dentro de este trabajo, ¿no? Como, bueno, y en esas artes amatorias con el mundo, en relación al mundo más cisgenérico, bueno, hay una exigencia de performatividad y reinvención de esa performatividad constante. Pero no solo dentro de las artes amatorias, sino del mundo, ¿no? Como nosotras, bueno, quien se está ocupando de contar quiénes somos nosotras es la televisión y ahora el porno también, ¿no? Como, entonces, bueno, tanto la televisión como el porno exigen a nuestros cuerpos que haya una reinvención constante para no perder como la atención del espectador que está al otro lado de la pantalla, ¿no? O sea, ahora me estás haciendo esta pregunta y lo primero que pienso son en las transiciones. Porque si hay diferentes cuerpos, forzosamente va a tener que haber transiciones entre esos cuerpos. Y yo creo que esta obra es una gran transición, toda. A mí me gustan mucho las transiciones como en el ballet es muy claro, ¿no? El ballet funciona como figura estática o con un poco de movimiento, transición, transición, transición. Figura estática, movimiento, transición, transición. Y las transiciones es como cuando corren así, tiqui, 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 esa es la transición. Yo hago eso toda la obra, me paso haciendo el tiqui, tiqui, tiqui toda la obra, o sea, me voy corriendo. Pero claro, bueno, se asume que precisamente no vamos de una figura a la otra y la transición en las artes escénicas es esa cosa que está medio ahí, bueno, y aquí hacemos una transición para ir a la siguiente escena, que siempre son operaciones muy chungas, como en general súper mal hechas, las transiciones en escena son chunguísimas en general. Pero bueno, de repente sí que me permitía como en estas cosas de personajes que tú estás hablando, de personas, personajes, multiplicidad de cuerpos, yo pienso más en emociones, quizás, que me llevan a estas corporalidades, y yo lo que trabajo mucho es la transición entre una emoción y la otra. Y en ese camino es donde encuentro
quizás la emoción travesti, como suspendida entre diferentes cosas, ¿no? Y siempre en este estado de transición. Y para mí la transición es una palanca que me ayuda a activar, sí, corporalidades. O sea, yo haría muchas cosas, vaya pregunta, yo tengo todo un plan. ¡Ah! Pues lo primero que haría sería echar a todos los programadores, programadoras, gestores, gestoras. Pondría a personas como mi amiga y compañera Feña Celedón, Muerte a la Norma, a dirigir espacios culturales, por ejemplo. Eh, bueno, yo creo que las artes escénicas están en un lugar totalmente obsoleto. No funciona. Ya no es posible esa manera de hacer. Creo que hay que mover muchas fichas. Hay que transversalizar todavía mucho más los recursos en cultura. Creo que, bueno, es eso. A nosotras aquí nos faltan entre 500 y 1000 euros para poder hacer esta presentación aquí en Réplica Teatro con Dignidad, y eso, ese mismo dinero en algunos proyectos son las dietas. Entonces hay un desequilibrio tremendo, hay una falta de acceso, y ahora sí que no lo digo tanto por mí, sino más en general, a nivel contextual hay una falta de acceso a poder producir trabajo. Y también, bueno, estoy empezando ahora a echarle la pelota también a las otras artistas, como que para mí era una línea roja siempre, como hablar de las artistas, ¿no? Y hablar de, bueno, de las otras personas que como yo nos dedicamos a esto. Creo que hay muy poca responsabilidad por parte de las artistas contemporáneas, en general más jóvenes o de mi edad. Aquí hay una lógica de coger el dinero y correr, de no redistribuir. Yo tengo una máxima que es ensayar menos, ensayar todes, y hay gente que está ensayando mucho y que no está abriendo las puertas de sus estudios, y eso es un problema. Y hay gente que se está llevando año tras año la misma coproducción de un mismo festival. Yo hasta ahora responsabilizaba a la gestora, estoy empezando a responsabilizar también al artista, porque no da hacernos las locas, no da como cerrar los ojos y pensar que, bueno, las que trabajamos, trabajamos y ya, porque hay mucha gente que se está quedando fuera. Y ya que las gestoras no lo van a hacer, hasta que las echemos, tenemos que empezar a echar cartas en el asunto, y las que acumulamos ciertos privilegios tenemos que empezar a compartirlos y a redistribuirlos. Y esto es urgente. Pues, Esto es. pues esto es. Pues muchas gracias. De nada. Sí, presidente.